Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a Los Ciertos Datos, donde hacemos periodismo de investigación con el propósito y el fin de que no nos vean la cara de Xochitl. Permítame un segundo. Bien, pues vamos a empezar, como siempre, con la editorial dedicada un poquito a lo que está ocurriendo a nivel internacional y lo que hoy se anuncia entre Estados Unidos y China, ¿no? Está un poco sucio atrás, entonces ya le limpié tantito. Entonces, pues es un acuerdo en el que vamos a decir, pues, a raíz de qué sucede este acuerdo, porque pues las cosas ya no le pintaban muy bien al señor de Chuchuluco Naranja. Bien, vamos pues a leer la editorial, dice así. Distraído en inacabables discusiones con los pingüinos de las islas Heard y McDonald para que se pusieran con su cuerno en materia de aranceles, don Trompitas no vio venir desde el lejano oriente a Xi Jinping, armado de un buque de mudanzas para embargarle todo metal de tierras raras. Cuando Trump se dio cuenta de que su decisión de imponer aranceles a China era guerra perdida, no tuvo más remedio que recular y enviar a sus acólitos para negociar antes de que las industrias gringas, incluida la militar, dejaran de operar. A sus pretensiones abusivas, los asiáticos los hicieron rollitos primavera. Te esperamos, ya estás, si estás aquí, y si eres derechoso, ponte buzo, porque por ahí deambulan varias momias que repiten la misma tonadita, pidiendo lo que ellos nunca dieron, democracia. ¿O no, Cedillín? El hijo del 68. Y miren qué hijo. Así están las cosas en el mundo, y bueno, pues eso obviamente tiene repercusiones enormes para el mundo, este mundo globalizado, y que pues es importantísimo lo que está ocurriendo, porque las represalias en esta materia del gobierno chino, en particular de Xi Jinping, dieron en la línea de flotación de Donald Trump. Bueno, vamos a empezar con otro tema. Vamos a abordar esto, por supuesto que vamos a abordar esto más adelante, pero les quiero platicar que se ha dado una explosión enorme de sucursales del Banco del Bienestar, ¿no? Es decir, el Banco del Bienestar que dirige Víctor Manuel Lamolle ya concluyó el plan de expansión de sucursales en 2024 para llegar a un total de 3,149 sucursales, de las cuales 2,750 son nuevas, con 2,946 cajeros automáticos en funcionamiento. Con esto, el Banco del Bienestar se convierte en el banco de mayor número de sucursales. Recuerden que acaba de pasar la conferencia, el Congreso Bancario, digamos, y pues ahí se dieron todos estos datos que son importantísimos. Lo que hace este número de sucursales que se consolide este banco con el de mayor número de sucursales y que ya está fortaleciendo su operación, y además tiene el propósito de cumplir un objetivo importantísimo, que es de inclusión financiera, para aumentar la cobertura de atención y provisión de productos y servicios financieros a toda la gente, no a los que tienen dinero, no solo a la clase media, sino también a los más pobres de este país, que ahora tienen y reciben pues un apoyo, y a través de estas sucursales obtienen su dinero sin desplazarse hasta las cabezas municipales o que estén muy lejos, o la capital del estado, etcétera, ¿no? Laura Lili Gurría Piera, directora de Estrategia y Evaluación, así como Mar Pérez Cedillo, que es gerente de Planeación y Análisis Estratégico, señalaron que el 56,2% de las sucursales se ubican en estados con grado de marginación muy alto o alto. O sea, en los municipios que menos atienden los bancos ya conocidos,
ahí están las sucursales, más del 50%, 52.6%, y eso, pues como hay población está muy marginada, pues ya tiene una atención, una inclusión financiera, lo que se llama inclusión financiera, que es, como ya dije, ofrecerles servicios financieros que pues hacen más fácil su vida, ¿no? Y tienen recursos de inmediato, cercanos, y ocurre en estados como Campeche, Chiapas, Durango, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán, que son los que más alto grado de población tienen en marginación alta o muy alta. Estas 2.700 son sucursales, comprenden 1.970 municipios de todo el país, ¿no? De hecho, la banca comercial, fíjense, este es en 1.970 municipios. La banca comercial solo cubre 912 municipios, o sea que duplica, más que duplica a la banca comercial en su número de sucursales, incluso a toda la banca comercial, no solo a un banco o al banco más importante o al más conocido, sino que incluye también a toda la banca comercial. Entonces, con esta presencia de estar en más de 1,000 municipios, casi 2,000 municipios, pues digamos que de ellas, 420 son catalogadas, de estos municipios son catalogados como indígenas y 1,528 como urbanos. O sea, no solo están en las ciudades pequeñas, sino también cerca de la gente que son considerados originarios de este país, ¿no? Y de estos 562, como ya hemos dicho, son considerados de alta y muy alta marginación. Entonces, esta estrategia de expansión, pues, garantiza una dispersión. Fíjense, durante 2024, la dispersión de recursos a través del Banco del Bienestar fue de 655,536.2 millones de pesos. Esto por parte de programas sociales, pensiones y becas constitucionales. Estamos hablando de 3/4 de billón de pesos. 655,536 millones de pesos. Y el número de usuarios, ¿no?, de beneficiarios aumentó de 7.9 millones en 2018 a 25.8 millones en 2024. O sea, se ha triplicado, o más bien se ha cuatriplicado, ¿no? Y esto, pues, representa un crecimiento de 226.9%. O sea, es impresionante lo que se ha hecho con el Banco del Bienestar, uno de los programas que comenzó el presidente López Obrador, aquel que ahora critican que no puede salir a la calle, acercó los servicios financieros de un banco a las personas más marginadas de este país. Entonces, a través del Banco del Bienestar se distribuyen apoyos de 14 programas sociales. Administra el Banco del Bienestar hoy día 44.9 millones de cuentas, o sea, casi 45 millones de cuentas de ahorro y nómina. En 2018 apenas alcanzaban, o bueno, es decir, apenas, pero es una cantidad considerable de 17.9 millones, digamos 18 millones de cuentas en 2018, ¿no? Y el saldo de la captación llegó a 60,183 millones, un crecimiento de 281.2% respecto a los 15,785 millones de 2018. O sea, es una cantidad que se ha multiplicado por 4, como decía yo. Al cierre de 2024, el valor de los inmuebles patrimonio del Banco del Bienestar ascendió a 8,389 millones de pesos, ¿no? Y sus oficinas centrales, todo el mundo sabemos, está en Río Magdalena 115 en Álvaro Obregón. Muy bien, pues eso es lo que tenemos que decir del Banco del Bienestar, lo cual, pues, nunca los bancos comerciales iban a poder ofrecer. ¿Por qué? Porque ellos lo que buscan es el negocio. O sea, ya sabemos que los bancos le prestan al que tiene, no al que no tiene, ¿no? Entonces, a ellos, pues, les parece inútil ir a un municipio de alta marginación, porque pues ahí la gente no maneja muchos recursos monetarios, y entonces, pues,
¿para qué van? No les sirve de nada para su negocio. Entonces, obviamente esto es una obligación del Estado, en particular del Estado mexicano, ofrecer este tipo de servicios que nunca va a dar los bancos comerciales, como ocurre con el Internet también. El Estado se tiene que hacer cargo de llevar el Internet a las zonas no marginadas, donde no es negocio para Telmex, o para Total Play, o para todas estas plataformas de ahora que ofrecen los servicios. Y pues, y aún así se oponen a que el Estado, ¿no? Y acusan al Estado de monopolizar, de ser, hacer una competencia desleal. Pues es que si ellos no lo hacen, pues alguien lo tiene que hacer. Y qué bueno que lo hacen los bancos, ¿no? Bueno, los bancos del bienestar. Bien, vamos a pasar al tema, ahora sí, que nos ha traído aquí este día, que nos interesa muchísimo, porque, pues, es muy importante, pues, ¿no? A nivel global, y que tiene repercusiones en México, el hecho de que Estados Unidos y China, pues, establezcan un acuerdo, ¿no? Y resulta, pues, relevantísimo, muy relevante, pues, ¿no? A lo mejor la palabra que acabo de decir no existe, y pues necesitamos, ¿no? Necesitamos que estos países, pues, tengan relativamente un acuerdo, ¿no? Y que no se lleven, sobre todo Trump, se lleve entre las patas a todo el mundo, ¿no? Miren, este es un artículo de investigación realizado por Los Ciertos Datos. Se llama Economía Global, la debacle trumpiana ya comenzó. Miren, de acuerdo con un estudio de la UNCTAD, que es un organismo de Naciones Unidas, los niveles prevalecientes de incertidumbre geopolítica están afectando negativamente la actividad económica global, toda vez que las empresas experimentan pérdidas y posponen las decisiones de inversión y contratación. Y dice el artículo, ¿no?, de Los Ciertos Datos: si existe algún buen consejo que puede ofrecer el presidente del Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, Michael Froman, que por cierto ha encabezado pues el área comercial de Estados Unidos en varios de los cuatrienios de otros presidentes, no el actual. Si algún buen consejo puede dar a directores ejecutivos, juntas directivas y equipos de alta dirección, es que se pongan a mirar más allá de los muros de sus oficinas. En una entrevista con Shubham Singhal, aseguró que la geopolítica ahora está en primer plano e influye cada vez más en el funcionamiento de los negocios. Nadie puede negar que hoy persiste una creciente rivalidad entre China y Estados Unidos, donde el gigante americano sufre altas dependencias del país asiático para hacerse de chips y semiconductores, mientras se tienen problemas como la pandemia, el cambio climático, guerras inacabables en diversas latitudes y en momentos en que el grado de cooperación internacional está en su nivel más bajo. Más allá de la imposición y amenazas de repartir aranceles hasta en tierra de pingüinos, lo que más genera daño y aporta a la inacción y la paralización del emprendimiento es la enorme incertidumbre que genera el avance de Donald Trump metiendo reversa. Desde que Estados Unidos anunció aranceles recíprocos el 2 de abril de 2025, los mercados financieros de todo el mundo han experimentado una mayor volatilidad, lo que ha generado preocupación por su impacto en la economía global, exponen los investigadores Cindy Levy, Shubham Singhal y Zoe Fox de McKinsey. Dicen los investigadores: los aranceles han elevado rápidamente el arancel promedio ponderado del país, o sea, de Estados Unidos, a su nivel más alto en los últimos 100 años, de 2% a inicios de 2025 a más del 20% en estos tiempos. Las respuestas de otros gobiernos han variado, desde la imposición por parte de China de aranceles de 125% a las importaciones estadounidenses, hasta la oferta de más de 75 países para negociar, según dice Trump, ¿no?
A pesar de la pausa de 90 días que determinó Trump para la mayoría de los aranceles, su repercusión en las estructuras de costos de las empresas, la demanda y la confianza de los consumidores y el deterioro de las ventajas competitivas relativas de las empresas, todo esto será sin duda considerable, apuntan. El gobierno estadounidense ha declarado que alentar a las empresas a trasladar su fabricación a su territorio es una motivación clave para establecer los aranceles recientes. Sin embargo, según una encuesta realizada por McKinsey, para el 68% de los consultados, tales medidas han traído de vuelta al ensabanado fantasma de la recesión y un deterioro creciente de la confianza del consumidor a partir de las expectativas de un empinado repunte de la inflación. En un amplio artículo escrito por Sven Smith, Jeffrey Condon y Krzysztof Kowalkowski, miembros connotados de Global Economics Intelligence, los hogares estadounidenses se preparan para sortear el vendaval de una inflación promedio del 5% durante el próximo año y de 4 puntos porcentuales durante los próximos 5 años. A esta debacle se suman los despidos de DOGE, de este departamento de eficiencia gubernamental inventado por Trump y que encabeza Elon Musk. A esta debacle se suman los despidos de DOGE, el crecimiento económico durante el primer trimestre del año y la determinación china de embargar a Estados Unidos el aprovisionamiento de metales de tierras raras, componentes vitales para los productores de automóviles, los fabricantes aeroespaciales, las empresas de semiconductores y computación, así como la fabricación de drones y misiles. Peor aún, los datos comerciales del vecino del norte revelan una ampliación del déficit comercial en enero. Las exportaciones ascendieron a 260.800 millones de dólares, mientras que las importaciones representaron 401.200 millones, es decir, más de 130.000 millones de déficit, que ha dicho fue su principal razón para arrasar con el orden económico mundial. Y al cabo, el boomerang lanzado por Trump no ha dado los resultados por él esperados y se han convertido en un obús que le ha acertado debajo del cinturón. Ese es un artículo que hicimos en Los Ciertos Datos porque, el asunto del mercado mundial, el asunto de toda esta cuestión que se ha generado de la imposición de aranceles a todo el mundo, incluso a los pingüinos, pues resquebrajó los mercados, ¿no? O sea, ha sido una situación que ha llevado a cierta crisis y que existen o han existido amenazas en las que el crecimiento mundial baje a 0.6% en números negativos y a 0.9% en el caso de Estados Unidos. O sea, un fuerte decrecimiento para el mundo y para el país más poderoso. Si quieres, Lado, ahora sí, preséntanos los gráficos para que sobre esos gráficos podemos ir explicando qué es lo que le está pasando a Estados Unidos y qué le está pasando al mundo globalizado. Miren, esta es una lista de los países con el mayor PIB nominal del mundo durante 2024. Ahí aparece Estados Unidos como número 1, en primer lugar, donde tiene un PIB de 27.979.462 millones de dólares. Casi 28,000, ¿no? Vamos a ponerlo 28 billones de dólares. En el caso de China está en 18.5 billones de dólares, billones de millones, no estás hablando de los billions gringos. Luego le sigue en tercer lugar Alemania con 4.8 billones de dólares. Le sigue Japón, 4.2, la India, 4.1, Gran Bretaña, 3.5, Francia, 3.1, Italia, 2.2, y Brasil, 2.2, Canadá, 2.3, y México, 1.9. Que ha avanzado del lugar abajo de España. México antes del sexenio de López Obrador ocupaba el sitio detrás, el 16 detrás de España, y conforme fue avanzando el proyecto de la 4T,
rebasó a España, rebasó a Australia, rebasó a Corea del Sur y está ya por arriba de Rusia, que tiene, pues tan cercanos, ¿no? Están muy cercanos, con una diferencia, pues, para el tamaño de la economía, pues no tan amplia. Bueno, ese es lo que ocurre hoy con las economías. Ahora la que sigue. Sin embargo, vamos a ver cómo se comporta en este caso México, que rompe el récord de participación en las compras estadounidenses, principales proveedores de mercancías entre enero y agosto. Vean, México rebasa a China y rebasa a Canadá. Esto es, digamos, el porcentaje, ¿no?, que tiene México en las ventas a Estados Unidos. O sea, el 15.7 de todas las mercancías que compra Estados Unidos se las vende México. Ahora, vean cómo China ha caído del 20.6 de participación de las compras de Estados Unidos a 13.1. Y Canadá, que ha ido decreciendo un poco, a llegar de 12.9 a 11.6 y ahora anda en 12.9 de nuevo, ¿no? Ese es el comportamiento que ha tenido el mayor socio comercial de Estados Unidos. Por ahí decían unos investigadores que los principales socios comerciales de Estados Unidos son China y Canadá, y no, México es el principal socio comercial. Sí lo son, pero no están en primer lugar, sino México, ¿no? Ahí está México ocupando el lugar preferencial. Y esto, bueno, pues tiene que ver también con lo que ocurre a nivel de exportaciones y el déficit que Trump quiere deshacer a golpes de amenazas. La que sigue, Miren, aquí están los asiáticos, ¿no? Los top 10 de las redes comerciales, de las redes comerciales, ¿no? Está México, ¿no? Las exportaciones ahí están en miles de millones de dólares, ¿no? Cómo ha variado, cómo ha bajado el porcentaje de China y de Canadá, 1.4 y 2.9, ¿no? Eso es lo que está ocurriendo ahora mismo, o casi, bueno, a finales del año pasado, entre los principales socios de Estados Unidos. México con 334 mil millones de dólares en un periodo definido y esta es información del Buró de Censo de Estados Unidos, no es del gobierno de México, porque luego dicen, es que el gobierno pone cifras que son las suyas, ¿no? O son sus otros datos. Bueno, ahí están México, Canadá, China, Alemania, Japón, Corea del Sur, Taiwán y Vietnam, ¿no? Y luego ya pues sigue Reino Unido, India, y etcétera, ¿no? Ya están los principales socios comerciales de Estados Unidos. Esto es en un periodo, no es el total de 2024. El intercambio comercial entre México y Estados Unidos alcanzó 800 mil millones de dólares, ¿no? Bueno, ok, pero aquí podemos ver, ¿no?, por lo menos quiénes son los principales socios de Estados Unidos y cuánto le venden. Y obviamente México y Canadá están entre los primeros. Bueno, la que sigue. Miren, este es el comercio de Estados Unidos con el mundo, ¿no? Esto es lo que Estados Unidos le compra al mundo, ¿no? Y cómo estamos en 3.9 billones, ¿no? Esto es lo que importa, ¿no?, en términos de dólares, 3 billones de dólares. Esto es entre lo que es el 2019 y el 2024, que ha pasado de 3.1, bajó en 2.7 y ha subido. Y esto es lo que Trump quiere que baje. O sea, que Estados Unidos le compre menos al mundo y el mundo le compre más, y que las empresas de Estados Unidos se vuelvan a Estados Unidos para que puedan exportar desde ahí, ¿no? Insisto, la fuente es el Buró de Censos o la Oficina de Censos de Estados Unidos. La que sigue. Eso es lo que Estados Unidos le compra al mundo. Y a ver si nos aparece cuánto le compra el mundo a Estados Unidos, que son aproximadamente 2.5 billones de dólares. A ver, la que sigue, lado.
porque hay un déficit de 1.2, ¿no? Este es el comercio de Estados Unidos con México de enero a septiembre, o sea, no es el año completo, porque cuando se hizo este gráfico, solo se hizo en septiembre y entonces consideraron nada más estos primeros 9 meses, ¿no? Los primeros 3 trimestres. Y ahí vemos, ¿no? Cómo el comercio entre Estados Unidos y México baja un poco durante la pandemia en 2020 y va creciendo, y para los primeros 9 meses llegó a valer 632,000 millones de dólares, y al final acabó con más de 800,000. Esto es lo que tiene Estados Unidos loco, porque Estados Unidos no le vende tanto a México. El superávit, ahorita lo vamos a ver cuál es el superávit comercial de México con respecto a Estados Unidos y con respecto de los demás países, que no es el más alto es el de China. La que sigue. Entonces recordemos estas cifras, miren, ¿no? Son los estados que comercian con México, ¿no? Comercia con estos en términos de millones de dólares entre exportaciones e importaciones. De México, ¿no? Estados Unidos le importa 378,000 y le vende 253,000. El comercio total es de 632,000, como lo vimos en el anterior. Y ahí está repartido estado por estado. Texas es el estado que más le compra a México y más le vende. Pero de aquí México saca ventaja porque trae un superávit como de 25,000 millones de dólares, ¿no? Eso es lo que está ocurriendo. Luego sí, California, Michigan por la industria automotriz, Illinois, Georgia y otros, ¿no? Ahí está lo que México, por estado, bueno, los principales estados, ¿no? Los primeros 5 estados con los que vende México, y al final, pues, la totalidad de los demás estados. La que sigue, insisto, este es enero-septiembre. Enero no comprende todo el 2024. Vamos a ver ahorita la que sigue, es una de las que más me interesan, para que ustedes observen cuál es el apremio de Trump cuando pierde dinero, ¿no? Pierde dinero Estados Unidos, se le fuga mucho dinero, y eso es lo que lo tiene loco, pero él, a través de la imposición de aranceles, quiere resolver este problema, y no lo está haciendo, ya está reculando. La que sigue, ya está reculando porque no le queda de otra. No le queda de otra, sobre todo con la oposición que ha tenido de China particularmente, y aunque tibiamente también desde Europa. ¿Qué pasó, Lado? ¿No hay? Ok. No se dificulta. Ahí está, mire. Principales participantes del déficit comercial de Estados Unidos. También es entre enero-septiembre del 2023 y enero-septiembre del 2024. Miren, en 2023 el déficit, ¿no? Era con China de 209,000 millones de dólares. Y ya para el 2024 alcanzaba 217,000 millones de dólares, ¿no? Y luego seguía México con 112,000 en enero-septiembre del 23 y 125,000 millones ahora en 2024, entre enero y septiembre. Que si partimos en 3 esta cantidad, 125,000, entre 3 nos da que más o menos, si prorrateamos hacia todo el año y lo extrapolamos, serían 165,000 o 170,000 millones de dólares, ¿no? Durante el año. Vean, ¿no? Luego sigue Vietnam, Alemania, arriba está con Canadá también, lo que tenía, o lo que tiene con el 100%, pasó de 793,000 a 872,000, también prorrateando, aumentenle 2 billones aquí, por lo menos, ¿no? Más bien 300,000 millones. Bueno, el caso es que a Vietnam, fíjense, el tercer país con mayor déficit de Estados Unidos es Vietnam. Alguien me decía, oiga, bueno, uno de mis nietos, por cierto, que tiene 9 años, me dice, oye, ¿qué tan importante es Vietnam para Estados Unidos? Pues es muy importante, vean, entre el intercambio comercial entre Vietnam y Estados Unidos, Vietnam le saca un
superávit de 90,000 millones de dólares. 90,000. Y luego estaría Alemania con 63,000. China, que es el campeón, no lo olvidemos, 217. Ahora, si lo prorrateamos, lo dimos entre 3 y luego lo multiplicamos por 4, ¿no? Resulta que tenemos ahí otros 70,000, que serían casi 300,000 millones de dólares, lo que China le saca a Estados Unidos. Digo, este es un ejercicio, ¿no? Es una estimación porque se dividen en 4, pero como nada más llevamos 3, se divide entre 3 para más o menos sacar el promedio de cuánto es por cada trimestre. Por eso lo multiplico luego por 4, ¿no? Y son 70,000 más, 70,000 millones más lo que China le saca de ventaja a Estados Unidos al promedio de todo el año, que serían 290,000 millones de dólares, ¿no? 290,000 millones. Vean, también está Irlanda, sorpresivamente Irlanda le saca 62,000 millones de dólares, Taiwán, bueno, que es de esperarse porque es fabricante de semiconductores y chips, y Corea del Sur, ¿no? Corea del Sur. Bueno, la que sigue, Lado. Esto es bien importante, este gráfico, ¿no? Porque esto explica por qué Trump está tan desesperado. Luego aquí está, quiénes son los principales socios, ¿no? Y ahí aparece México, Canadá, China, ¿no? Y Alemania, Japón, Corea del Sur y Taiwán. Ahí está, como dicen, la puerta de Alcalá, ¿no? Lo que decíamos, 632,000 entre enero y septiembre, México, con Canadá 572,000, con China 426,000, etc. Bueno, vamos a la que sigue. Insisto, fuente es el Buró o la Oficina de Censos de Estados Unidos. Bien, correcto. Bueno, vamos ahora a, pues, analizar un poco, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando, ¿no? Este fin de semana en Ginebra, Suiza, se llevó a cabo una sesión maratónica de negociaciones entre los gobiernos de Estados Unidos y de China. Porque, pues ahora Estados Unidos ya vio que no va a recibir metales de tierras raras y dice, no, espérate, para tantito, porque además eso lo ocupo hasta para mis sistemas de defensa. No, así no, por ahí no puedo transitar. Así lo anunciaron por separado el viceprimer ministro chino He Lifeng y el secretario del Tesoro Scott Bessent, o sea, el Tesoro estadounidense, o sea, como el secretario de Hacienda. Ambos funcionarios se comprometieron a emitir un comunicado conjunto para anunciar los detalles, pero preliminarmente, pues las negociaciones parecen ser alentadoras. Jameson Greer, representante estadounidense, declaró: es importante entender cuán rápido fuimos capaces de lograr un acuerdo, pues sí le surgía a Estados Unidos, lo cual refleja que quizá las diferencias no eran tan grandes como se había pensado. No, las diferencias pues les molestaba a ustedes, no a los chinos. Ahora se hacen como que, bueno, China y Estados Unidos traen un conflicto, y cuando el que empezó el conflicto fue Estados Unidos, porque entró por la mala. En lugar de negociar primero, lo hicieron al revés, amenazaron primero, impusieron medidas drásticas y luego ya querían negociar. El estilo Trump, o sea, el estilo de que Trump utiliza para negociar con sus empresas. Pego y luego ya negocio. Y aquí en materia internacional, de comercio internacional y de diplomacia, primero se negocia y si no llegas a un acuerdo, pues ya empiezan los trancazos, pero no al revés. Y entonces le salió cola al Trump. Dice, el viceprimer ministro chino, o sea, He Lifeng, mencionó como principal compromiso la creación de un mecanismo permanente para resolver futuros conflictos, obviamente. Este instrumento deberá servir para privilegiar el diálogo y la consulta en vez de medidas como las que impulsó Trump. Las dos naciones están dispuestas a fortalecer sus respectivos lazos comerciales y crecer los márgenes de cooperación. Todavía no se dan a conocer los pormenores del acuerdo y si se van a eliminar unos aranceles, pero China dijo, primero, baja los aranceles y este es mi requisito para sentarme en la mesa. En vez de que los chinos fueran a buscar a Trump, Trump fue a buscar a los chinos. Ya no podía más Trump. Se le estaba llevando el payaso, se le estaba cargando el payaso.
Hoy la economía del planeta amaneció con menos enferma y pues se podría revertir mucho de la incertidumbre en el que ha caído la economía del mundo entero. No se descartan turbulencias, eso es cierto, pero pues ya se dio un avance. La confrontación por lo pronto se detuvo y también es probable que en breve se conjure. Pues, según hay gente que dice que esto muestra que para con Trump es mejor no darle la razón, enfrentarlo. Pues yo digo que no. O sea, lo puedes enfrentar si eres China, pero no si eres Costa Rica, o Brasil, o Argentina, o México, ¿no? O sea, eso descártenlo, o sea, no se puede porque nuestra economía está prendida a Estados Unidos, pero China tiene algunos elementos que son indispensables para que Estados Unidos funcione como potencia mundial. Si China le retira todo lo que le entrega a Estados Unidos, que son miles de cosas, Estados Unidos no podría funcionar. Las tiendas cerrarían por falta de producto y las empresas quebrarían. Eso es lo que está orillando a Estados Unidos a negociar. A que a la hora de la verdad del señor Trump todo era mentira. No podía sostener una decisión como la que tomó sin tener consecuencias para su propio país. Entonces, a partir, ¿no? Bueno, se han dado primero una baja de aranceles por parte de Estados Unidos a China de 30%, al 30%, o sea, en lugar de los 145, van a quedar en 30, y Xi Jinping dijo, bueno, nosotros vamos a imponer el 10 a partir del 14 de mayo, y nos vamos a dar una tregua de 90 días. Y eventualmente se van a seguir reduciendo, eso es lo que se espera. De acuerdo con Bloomberg, que es una entidad de divulgación del área financiera, esto es probable que ocurra, ¿no? Que se vayan reduciendo conforme vayan negociando y conforme Estados Unidos no sienta que ya traía por acá algo atorado aquí en la garganta. China y Estados Unidos reducirán temporalmente los aranceles sobre los productos de cada uno en una drástica reducción de las tensiones comerciales de las dos economías. Recuerden que una valía 28 billones y la otra valía 19 billones. O sea, es mucho dinero. O sea, la economía de Estados Unidos cuatriplica, ¿no? O no, se duplica la de Alemania. Y la de China la cuatriplica. O más que la cuatriplica, casi la quintuplica. Entonces, no se pueden poner a los trancazos con estos dos gigantes comerciales, económicos, sin que pase algo a los demás, ¿no? Los gravámenes combinados del 145% que aplica Estados Unidos a la mayoría de las exportaciones chinas, como dije, se reducirán al 30%, o sea, es muy drástico, ¿no? Y mientras los aranceles chinos pasarán de 125% que imponen los productos estadounidenses al 10%. A ver, fíjense lo que dice Scott Bessent. Dice, ambas partes coinciden en que no queremos una disociación generalizada. Estados Unidos va a implementar una disociación estratégica en lo que respecta a los artículos que, según descubrimos durante el COVID-19, eran de interés para la seguridad nacional, ya sean semiconductores, medicamentos o acero. Esto es muy, muy relevante, porque se dieron cuenta que sin China no son nada. Hay una dependencia, pues, ¿no? Hay una dependencia impresionante de Estados Unidos hacia China. Es impresionante. Y China demostró que no son dependientes de Estados Unidos. No son dependientes de Estados Unidos. Porque cuando dijo, cierro mi compra o deshago pues la compra de los aviones Boeing, les quito las tierras raras, le impongo aranceles a los productos agrícolas de Estados Unidos, donde Estados Unidos tiene un mercadote gigantesco de 1.300 millones de chinos. No pudieron, y se tuvo que echar para atrás, se tuvo que comer sus palabras el señor Trump, ¿no?
Dice que las propuestas de Biden para aliviar las tensiones comerciales con China se producen menos de 3 semanas después del anuncio del presidente del 2 de abril. Las represalias subsiguientes elevaron los aranceles a niveles que para muchas empresas bloquearon el comercio y generaron una incertidumbre generalizada que si no avanzaran las negociaciones podrían prolongarse. Dijo Biden, es improbable que los aranceles recíprocos a China bajen de 10%, pero que el nivel del 2 de abril sería un límite, ¿no? Ya no más allá ya no se puede. Afirmó que quizá podríamos ver una reducción parcial de los aranceles al fentanilo si Beijing se involucra activamente en la búsqueda de soluciones para esta crisis, ¿no? Bueno, esto es lo que está ocurriendo con Estados Unidos y China, y es lo que el señor Trompitas, pues pues ya le urgía, ¿no? Así que esta suspensión pues tenía que darse, porque si no, se le iba a armar el merequetengue allá en territorio mapache a Estados Unidos, porque depende, como he dicho y insistido, dependen en demasía, ¿no?, de China, y pues las conversaciones que se dieron en Suiza, en Ginebra, Suiza, pues ya se echó para atrás el señor Trump, ¿no? Bueno, ok, vamos a un siguiente tema. Miren, Elon Musk, como yo decía, el Departamento de Eficiencia Gubernamental llamado DOGE, ¿no? Pues no alcanzó sus objetivos, ya lo decíamos en el programa pasado. El señor Musk, lejos de cumplir con su propósito, perdió mercado de sus autos eléctricos, los Tesla. Al ser asesor y cómplice de Trump, le valió que sus Teslas fueran rechazados por el mundo entero. Solo parece que ser el Reino Unido y otro país han aumentado las ventas de Tesla. En todos los demás ya se lo cargó el payaso. Ya nadie quiere los Teslas, los devuelven. Hay gente que incluso los agrede, ¿no? O sea, los vandaliza, ¿no? Vandalizan los autos, vandalizan las agencias que venden los autos, etcétera, etcétera, ¿no? Y la comisión está formada para recortar el gasto federal, en teoría, ¿no?, estadounidense, no logró alcanzar sus objetivos como sea, y en cambio ha recibido duras críticas. El señor ya se arrepintió de haberse metido en este brete. Y luego, pues, se ha dado también que muchas de estas disposiciones pues han sido rechazadas por varios jueces de tipo liberal que las han echado para atrás, ¿no? Entonces, en una entrevista que le realizaron a Musk, ¿no?, y dijo que bueno, pues esto, pues me voy retirando, ¿no?, del frente y ya reconoció que hasta ahora la comisión, fíjense, ha recortado el gasto federal en $160 mil millones. Eso es lo que logró recortar Musk de los gastos federales. ¿Qué quiere decir? Que corrió y desapareció agencias, ¿no? Agencias de apoyo, agencias buenas y malas, y ahí se ahorraron 160 mil millones. Pero ese no era el plan. Tengo que decirles que ese no era el plan. El plan era, ¿no?, bajar $2 billones los gastos federales en materia, pues, de trabajadores de la burocracia y de agencias y de entidades de apoyo y de cuestiones de educación, de salud, etcétera. Y entonces, pues no significa ni siquiera el 10% del éxito. Al caso, el 7% de los objetivos. Entonces, pues dice, Musk defiende, dice, recortes más profundos requerirían reducciones en las principales partidas de gasto público, como las pensiones y la atención médica para los jubilados, así como en el presupuesto de defensa. O sea, dijo Musk, ¿sabes qué? Si no le hago así, esto no va a funcionar. ¿Y cómo? Imagínense, les quitan las pensiones y la atención médica, pues entonces sí que saldría la gente a tirar de ahí de la Casa Blanca y asaltarla y sacar a punta de patadas.
Aún así, la Comisión ha suprimido miles de puestos de trabajo en la función de pública federal y recortado drásticamente las subvenciones federales. Pero, como decía yo, Tesla paga el experimento. Y ahora Musk ya se quiere regresar a su empresa porque también ya tiene problemas con los socios. Sus ventas han caído drásticamente. Como dije, las concesionarias son agredidas, la gente que tiene Tesla los quiere vender, y bueno, no ha sido muy divertido, como dice Musk, ¿no? Estar ahí metido. Y su fortuna, 150 mil millones de dólares ha perdido la fortuna de Elon Musk. Que es como quitarle una pluma al pájaro, ¿no? Pero pues 150 mil millones es una lanota, puede ser la deuda externa de un país del tamaño mediano, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es lo que ahora le ocurre a Elon Musk, que ya se quiere regresar, ya no quiere saber nada del Doge, y para colmos, se le echó encima y lo tachó de varios, con varios epítetos. Bill Gates, imagínense, Bill Gates, el mayor monopolista de este mundo que ha existido en los últimos años, Bill Gates, que es como el comal a la olla, acusa a Musk de dañar a los pobres del mundo. Gates, que hizo trampa, que desapareció empresas, que les jugó a la chueca, que monopolizó mercados en Europa, en México, en Estados Unidos. Gates, que le ofreció a través de pues cierta donación al señor Vicente Fox para que en lugar de que México desarrollara su industria de software, como relató mi querido hermano Aquiles Cantarell en su magnífico libro de la historia de la computación en México, donde México pierde una gran oportunidad de desarrollar su industria de software, cuando Gates viene, le ofrece a Fox, a través de esto que se llamaban los amigos de Fox y las pretensiones de Martita Sagún, lo compra y chin, tenemos que comprarle a Microsoft todo lo que tenía que ver con enciclomedia y con un desarrollo que se había podido dar porque se existían las condiciones. Bueno, según Bill Gates, va a desprenderse de su fortuna y crear la Fundación Gates el 31 de diciembre de 2045. O sea, todavía le cuelga un poquito, ¿no? Bill Gates prometió donar casi toda su riqueza personal en las próximas 2 décadas y dijo que a que los más pobres del mundo recibirán unos 200 mil millones de dólares a través de su fundación, en un momento que los gobiernos de todo el mundo están recortando la ayuda internacional. Y bueno, contando este asunto, ¿no? Contando sus planes, arremetió contra Elon Musk y dijo, ¿no?, que pues están matando a los niños más pobres del mundo por los enormes recortes al presupuesto de ayuda humanitaria de Estados Unidos, lo que decíamos hace rato del famoso Doge, ¿no?, inventado para correr y ahorrarse dinero, según esto, para hacer más eficiente el gobierno, pero que en realidad, cuando tú corres gente, pues esa gente no tiene de qué vivir o tiene que buscar otro empleo y a veces no es lo mismo. Y bueno, se entra en una crisis, y esa crisis cuando se generaliza, pues genera decrecimiento y mayor inflación. Y bueno, como Doge no alcanzó los objetivos iniciales y no ha sido muy divertido, la imagen del hombre más rico del mundo matando a los niños más pobres del mundo no es bonita, dijo Bill Gates al Financial Times. El famoso Doge ha diezmado la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional, la USAID, que hasta ahora aportaba miles de millones, bueno, hasta a los mexicanos a favor de la corrupción, para financiar desde vacunas infantiles hasta ayuda alimentaria de emergencia. Miles de millones que aportaba esta entidad gringa, que ayudaba a buenos y a malos por igual, ¿no? O sea, según ellos, ayudaban solo en materia humanitaria, pero no es tan así, y bueno, pues al cabo, pues ya la mató Musk. Gates y Musk coincidieron en una ocasión sobre el papel de los ricos a la hora de donar dinero, pero desde entonces se han enfrentado en varias ocasiones. Gates dijo que está acelerando los planes para desprenderse de su fortuna y cerrar la Fundación Gates en 2045, esa fundación que creó el Gates para ayudar a la gente pobre.
La gente dirá muchas cosas de mí cuando muera, pero estoy decidido a que murió rico no sea una de ellas, dijo el fundador o cofundador de Microsoft y filántropo ahora de 69 años. Híjole, ¿no? O sea, primero pego, lastimo, daño y luego ya me convierto en un donador. Bueno, pues por lo menos, como dice, no lo van a recordar por HDP, sino por un filántropo. En un reporte implícito, el recorte de ayuda que Trump ha llevado a cabo desde que volvió al cargo en enero, Gates indicó que quiere ayudar a detener la muerte de recién nacidos, niños y madres por causas evitables, acabar con enfermedades como la polio, la malaria, el sarampión y reducir la pobreza. Bueno, pues a ver, vamos a ver si es cierto. No está claro, dijo Gates, si los países más ricos del mundo seguirán defendiendo a sus pueblos más pobres. Bueno, pues esto en Estados Unidos no ocurre, ¿no? Y tampoco en Francia ni en Reino Unido. Bueno, pues así son las cosas, el comal diciéndole a la olla, y esperemos que a ver si es cierto lo que dice el famoso Bill, ¿no? Bueno, y hablando de ricachones, pues resulta que la semana pasada se dio la convención bancaria, se sucedió en la convención bancaria, y la presidenta se reunió con la alta clase empresarial, ahí van lo puro macizo, ¿no? Puro macizo de los negocios, de los bancos, y resulta que, pues, contra lo que esperan los Riva Palacio, los de Mola, los que salen ahí en los programas de Televisa, y no se digan los de TV, que son los más huleros, ¿no? Pues ovacionaron a Sheinbaum los banqueros. Los empresarios y los banqueros lo ovacionaron. Y el júbilo de la convención bancaria merece una explicación. Esto lo dice Viridiana Ríos. El optimismo del empresario que contrasta y de los banqueros contrasta con lo que dicen los que se dicen expertos, ¿no? Consultados por el Banco de México, esos que salen en sesudas investigaciones, y que el 71% de ellos dicen que México vive un mal momento para invertir y que México está dado al cuas. Eso es lo que dicen, ¿no? Que ya se cae todo el mundo, que la inseguridad mata al país, etcétera, etcétera. Y resulta que los empresarios, que sí saben de lo que ocurre financiera, porque si no, no invertirían financiera y económicamente, pues tienen otra visión, ¿no? Los analistas pues siempre son pesimistas y los empresarios optimistas, dice Viri Ríos. Y bueno, el empresariado pues habita en una dimensión política en la que no habitan los analistas, por supuesto, ¿no? Y ven a Sheinbaum como una presidenta poderosa, que tiene un enorme control sobre las cuestiones energéticas, las telecomunicaciones, la competencia y el ámbito regulatorio, después de lo que ha pasado con muchos de estos entes que crearon los neoliberales para controlar permisos, para controlar monopolios, para controlar muchos asuntos que tenían que ver con las empresas. Los empresarios pues, dicen que pueden trabajar con Sheinbaum y convencerla de cosas que hay que hacer. Y el entusiasmo, pues, no es ingenuo, se considera y es realista, dice esta analista. En el corto plazo, el alto empresario sabe que habrá dificultades, pero a futuro ven grandes promesas. México tiene menos aranceles que el resto del mundo y eso nos da una ventaja. Y luego, el programa del Plan México, ¿no? El Plan México, que busca la sustitución de importaciones asiáticas, pues les da confianza porque dicen, nos quitamos a un competidor como es China. Y eso pues los pone felices, porque siente que China pues les arrebata mucho mercado, y bueno, con esto de ser autosuficientes en muchos de lo que se vende en el mercado interno, pues hace que se haga a un lado al comercio chino, ¿no? que obviamente también nos invade. China tiene un comercio con México de 115 mil millones de dólares y nosotros apenas le vendemos 10 mil. Ahí tenemos un déficit muy pronunciado con China, y eso hay que irlo equilibrando, ¿no?
A lo mejor tenemos que poner aranceles así altísimos como hace Trump. Bueno, no lo creo. Bueno, también les duele a estos analistas, ¿no? Que siempre hablan que México está cayendo en pedazos. Pues que eran los niños listos en la clase, los consentidos, que les gusta estudiar las matemáticas. Y bueno, pues resulta que a la hora de la hora, los analistas siempre han dado cortos en materia de crecimiento, en materia de resultados, en materia de exportaciones. De hecho, a pesar de las aranceles de Trump, durante el primer trimestre de este año, las exportaciones mexicanas crecieron en un mundo que está revuelto, ¿no? En un mundo que está revuelto, hay un crecimiento considerable y pues esto nos tiene muy enojados y muy preocupados, ¿no? Bueno, vamos a seguir con un tema muy interesante que me gustó mucho, ¿no? Porque el Gerardo Esquivel, que es un economista que trabajó en el Banco de México, dice que pues vino Zedillo y Krause y todos que lo nombraron el hijo del 68, que en realidad es el hijo del 68 y del Fobaproa. Pues fue una mala elección, ¿no? Fue una mala elección traerlo para hablar de lo mismo que siempre han hablado ellos. O sea, como, no me crees a mí, ahorita traigo a mi papá para que te diga que sí es cierto, ¿no? Y ahí trajeron sacaron del sarcófago al señor Zedillo, el hijo del Fobaproa y de la reforma judicial zedillista, de Acteal y otras cosas, para que se pusiera la presidenta. O sea, le quisieron traer al hermano mayor, ¿no? Al papá. O sea, este es más grande que yo, a ver, pues, defiéndeme, ¿no? Bueno, pues no les ha resultado. ¿Por qué? Pues porque son los mismos argumentos, las mismas expresiones que todos los analistas han venido repitiendo durante 6 años más lo que lleva de este. Y nada les resulta. Nadie les cree. La popularidad del presidente está en 80%. O sea, 80% de los mexicanos creen en Sheinbaum. Y ni el 15% creen en ellos. Porque hay unos entre ese 5 o 10% que no sabe, o sea, no opina, no sabe quién es la 4T, ni tampoco quién es Xochitl Gálvez. Y basta ver las páginas editoriales de casi cualquier diario para ver las constantes actas de difusión de la democracia mexicana que que viene a defender Zedillo con todo lo que tiene que ver con a lo mejor con su sabanada, ¿no? Así como la recesión que viene en sabanada. Y bueno, pues así están las cosas en este punto, ¿no? Donde pues se traen al peor ejemplo y con un mensaje, al peor mensajero con el peor mensaje, ¿no? Cuando ellos no dieron o no fueron congruentes con ser demócratas y ahora quieren hablar de democracia. ¿Cómo va a hablar de democracia este señor priista? ¿Cómo va a hablar de democracia el PRI? Cuando todos sabemos que todo era dedazo. Cuando sabemos que había tráfico de influencias, tráfico, nepotismo y una serie de cosas. Su esposa que estaba metido en el narcotráfico. Entonces, siempre están, es que México se va a volver Venezuela, es que México es como Nicaragua y Cuba, es que México va hacia allá, es que el país se cae a pedazos, es que ya la democracia se murió. Y bueno, nada de eso ocurre, pueden decir lo que quieran, no hay censura, como ellos esperarían, ¿no? Y bueno, pues ese es el punto con el señor Zedillo, y pues no les resultó, no ha ocurrido que sea el hijo del 68, pues nomás no da, así como dice Krause, el hijo del 68. Y bueno, pues así las cosas, trajeron al peor mensajero con el peor mensaje y con el mensaje que no cambia. O sea, son monotemáticos los opositores, no traen ¿cómo se dice? Pues ideas nuevas, ¿no? O sea, además, traerse a este señor, ¿no? Traerse a este señor para hablar de democracia es como a llamar a Hitler para hablar de derechos humanos, ¿no? ¿Cómo?
Bueno, vamos a abordar otro tema ya para finalizar. Turismo mexicano, fíjense, sufre caída del 9.1% en el primer trimestre. Entonces, los mexicanos, cuando vieron a Trump, que estaba con sus políticas antimigratorias, antimexicanas, que quiere deshacerse, correr a 11 millones de latinos de Estados Unidos y a 4 millones de mexicanos que están de forma ilegal en Estados Unidos, los mexicanos dijeron, no vamos a ir a Estados Unidos, y se cayó 9.1%. De hecho, las líneas aéreas están reenfocando, ¿no? Todos sus destinos que eran a Estados Unidos, lo están reenfocando ya al mercado nacional. Y el turismo en Estados Unidos sigue en declive. Y hay una baja particularmente en la llegada de viajeros mexicanos. En el primer trimestre de 2025, ingresaron a Estados Unidos 1.35 millones de turistas. Y en 2024 eran 2.845.000. ¿No? Esto es por vía aérea, ¿no? Los 1.35, porque llegan otros por tierra. Y bueno, la disminución en la llegada de turistas, de acuerdo con el informe de la Administración de Comercio Internacional de Estados Unidos, la ITA, en un informe del año pasado, se ubicó en 1.491.000. O sea, de 1.491.000 que llegaron por vía aérea, ahora hay 1.035.000, ¿no? Bueno, entonces, de acuerdo con la Federación Mexicana de Asociaciones Turísticas, FEMATUR, este escenario se debe a la molestia que ha generado en los nacionales las políticas de Donald Trump en materia de migración. Y bueno, y ya en el primer trimestre la caída de arribo mexicanos fue de 4.6%. En el bimestre, la ITA manifestó que su programa de estadísticas de viajes aéreos internacionales proporciona información sobre el tráfico aéreo de Estados Unidos, hacia Estados Unidos. Bueno, pues así las cosas. Pues qué bueno, ¿no? Que los mexicanos tienen conciencia y tienen mamá y dicen, no voy a Estados Unidos, no puedo ir porque ahí desprecian a los mexicanos. Y bueno, pues ya con esto estamos del otro lado. Bueno, nada más quiero decir que de acuerdo a una entrevista que le hicieron a John Prevost, que es hermano, es un profesor, que es hermano del Papa León XIV, dijo que el nuevo Papa, seguirá los pasos de Francisco, sus valores y sus raíces que tuvo Jorge Mario Bergoglio, y que eran buenos amigos, y que no le va a los cachorros, sino le va a los medias blancas de Chicago. Que ya hay todo un rollo de a quién le iba a qué equipo le iba de béisbol, o qué equipo le va de béisbol el nuevo Papa, ¿no? Bueno, pues así terminamos. Muchas gracias. Y pues nos vemos el jueves. Yo creo que nos vemos el jueves. Y pues nos estamos viendo por acá.